Continuamos con las transformaciones en CSS. En este video vamos a ver lo que es la de Translate, que significa trasladar o movimiento. Es decir, con esta transformación nosotros vamos a poder mover lo que es un determinado elemento, tanto en el eje X, Y y Z. Entonces vamos a ver nuestro ejemplo. Pues ya sabemos que vamos a seguir trabajando lo que es en esta imagen, donde hicimos lo que era el ejemplo anterior de la transformación anterior. Entonces tenemos acá lo que es la transformación de Translate en 2D cuando utilizamos únicamente ya sea el eje X o eje X con el eje Y. Y tenemos la transformación en 3D, acá lo vemos como la sintaxis, donde podemos utilizar el eje X, Y y Z juntos los tres o por separados cada uno de ellos. Perdón, acá nos faltaría Z. Ya tenemos un error y listo. Entonces tenemos X, Y y Z. Vamos a empezar a ver lo que es la transformación Translate en 2D. Vamos a aplicársela cuando pasemos el puntero del mouse por encima. Al igual que la transformación anterior, podemos mover, o mejor dicho, cambiar lo que es el origen de la transformación, y también podemos utilizar unidad de medida. En este caso, Translate únicamente soporta lo que son unidades de medida como los píxeles, los los rem y porcentaje. En este caso no podemos utilizar lo que son grados o degradianes, etc. Entonces simplemente vamos a utilizar lo que son medidas como esa. Vamos acá y le decimos que vamos a utilizar la propiedad transform y vamos a hacer lo que es la de Translate. Vamos a colocar acá Translate. Vamos a eliminar esto que nos ha auto llenado lo que es Sublime Text. Y vamos a colocar dentro de los paréntesis un único valor. Por ejemplo, voy a colocarle 30 píxeles. Cuando colocamos un único valor, cuando utilizamos la función de Translate, estamos utilizando únicamente lo que es el movimiento o trasladar lo que es el elemento simplemente en el eje X, como tenemos acá lo que es la sintaxis. Vamos a guardarlo, vamos a ver este ejemplo en el navegador, vamos a recargarlo nuevamente y si ponemos el puntero pues no nos está funcionando. Vamos a presionar control F5 para recargar lo que son los cambios y ahí lo tenemos. Entonces si ponemos el puntero vemos que se mueve o se traslada, pero solamente en el eje X. ¿Por qué? Porque si tiene un único valor, entonces solamente se va a mover en el eje X. Podemos colocar una pequeña coma acá y definir lo que es el eje Y. Entonces vamos a ponerle acá digamos unos 100 píxeles. Entonces se va a trasladar o mover en el eje X 30 píxeles y en el eje Y serían 100. Vamos a guardar, vamos a probar y vamos a recargar. Bien, ahí tenemos lo que es el movimiento. Como vemos, se mueve un poco hacia la derecha y hacia abajo. ¿Por qué? Porque cuando el valor positivo del eje X se mueve a la derecha, y cuando el valor es positivo en el eje Y se mueve hacia abajo. Entonces si cambiamos los valores, vamos a ver que vamos a ponerle por ejemplo menos 30 y menos 100. Entonces acá vamos a guardar y vamos a probarlo. Acá sería un movimiento contrario. Vemos que va hacia arriba porque es en negativo en el eje Y, y hacia la izquierda porque es en negativo en el eje X. Entonces si vemos, ahí tenemos el movimiento. Entonces recapitulando, si solamente le colocamos un valor, solamente se va a mover en el eje X, y si colocamos dos valores se va a mover en el eje X y en el eje Y. Podemos también utilizar lo que es en 3D, lo que es la transformación de Translate, y acá tenemos la sintaxis. Podemos colocar directamente los tres ejes X, Y y Z como lo vemos acá, o utilizar cada uno de ellos. Vamos a hacerlo acá rápidamente. Por ejemplo, Translate X, vamos a decirle menos 100 píxeles. Vamos a guardar esto, recargamos y ahí lo tenemos. Vemos, se mueve hacia el lado izquierdo porque el valor es negativo. Si le ponemos en positivo, pues se movería al lado derecho.
colocamos translate Y, vamos a guardarlo, vamos a ver que se movería pues hacia arriba porque el valor es negativo. Y en el eje Z pues es un poco diferente. Vamos a guardar, vamos a ver que pues se nota como que no pasara nada, y es por lo siguiente. Voy a explicarlo acá con la imagen que teníamos anteriormente. Vamos a buscarla. Bueno, pues no es esta, vamos acá y acá la tenemos. Entonces cuando el eje Z, como lo vemos acá, es en 3D. Entonces cuando nosotros decimos translate Z, sería como que estamos manipulando lo que es la profundidad de lo que es el elemento. Entonces funcionaría un poco como el Z-index. Entre más alto sea el valor, el elemento va a estar por encima de los otros elementos. Entonces así funcionaría. En este caso pues no se logra ver bien porque es un único elemento. Si tuviéramos otros acá, por ejemplo, unido, ponemos translate Z, por ejemplo, uno que tenga 30 píxeles y el otro 60, el de 60 píxeles se va a ver por encima del que tenga 30. Entonces así funciona lo que es en el eje Z. Acá también podríamos copiar y poner los tres ejes. Quiero ver si me deja de esta forma. Vamos a hacerlo así de momento. Cambiamos acá translate X, translate Y y translate Z. Ahí tenemos los tres ejes. Vamos a recargarlo y vemos que pues ahí está funcionando. Entonces podemos hacerlo de esta forma, colocando transform, dos puntos, después translate X, translate Y, translate Z. O podemos hacerlo con esta forma, que es un poco más corta, como la teníamos acá. Vamos a copiarla, que es esta, translate 3D. Nos la vamos a copiar, vamos a pegarlo acá y listo. Entonces acá ya varía lo que son los tres ejes. Ya sabemos X, Y, Z. Por ejemplo, vamos a ponerle 50 píxeles en X, en Y vamos a ponerle 70 y en Z vamos a ponerle, por ejemplo, 100. Pero ya sabemos pues que el eje Z pues no se logra ver en este ejemplo, pero ya les expliqué más o menos cómo funciona. Vamos a recargarlo. Acá vamos a presionar Ctrl F5 para recargar lo que es la caché y listo. Entonces vemos que está funcionando. Entonces de esa forma podemos utilizar el translate en 3D, poniendo de esta forma lo que son los tres ejes, o utilizando cada una de estas que vimos acá, tanto en el eje X, Y y Z. Y tenemos la transformación de translate en 2D, es decir, manipulamos si queremos solamente el eje X con un valor y si queremos los dos pues de esta forma. Entonces vamos a dejar lo que es este video hasta acá. En el próximo vamos a continuar viendo lo que son las transformaciones.